Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque nos permites congregar en tu nombre. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. A pesar de nuestras fallas, nuestras carencias, Señor, tú, Señor, has estado ahí con nosotros y nos bendices, nos ayudas. También nos exhortas y vas usando estas circunstancias y estos eventos y estas personas para cambiar nuestra vida y hacernos más además de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender claramente que tú quieres, Señor, que tengamos una vida como iglesia, que refleje tu gloria, que refleje tu amor, que refleje tu bondad. Que eso al final de cuentas se traduce en un poderoso testimonio para la mayor gloria tuya y que más personas sean salvas, se unan a tu iglesia, lleguen a esta congregación y se gocen, Señor, de la vida en Cristo Jesús, de la vida en la iglesia. Y Señor, este tiempo bendice a los niños en las clases, a los pequeños en guardería y a los que cuidan a los maestros. Señor, que tú bendigas a los niños. Te ruego, Señor, que bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros los seres humanos somos seres de extremos, nos vamos seguido a los extremos y en el evangelismo también podemos llegar a irnos a extremos. Podemos irnos al extremo de que todas nuestras actividades, todos nuestros servicios, todas las predicaciones estén diseñadas única y exclusivamente para alcanzar a los perdidos. O irnos al otro extremo y pensar que la vida en la iglesia no tiene nada que ver, no está diseñada para eso y que para eso están los demás. El primer extremo, el de hacer que todas las cosas en la iglesia, todos los servicios, la música, gire alrededor del evangelismo, olvida que las reuniones de la iglesia en realidad están diseñadas para el crecimiento del cristiano, y que se va a traducir en testimonio y que se va a traducir en evangelismo. Pero el segundo extremo olvida que la iglesia es la principal herramienta de evangelización. Hemos llegado a la última sesión, a la última clase. Hemos estado viendo la vida en la iglesia. Hemos visto muchas cosas, pero llegamos a lo último, la evangelización, lo que se cosecha en una unidad. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Llegando hasta esta coma, habla acerca de la iglesia, habla acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado un nuevo linaje, nos ha hecho a sacerdotes, gente que tiene comunión con Dios y que ayuda a otros a tenerla. Nos ha convertido en un pueblo que fue adquirido por precio. Pero esas cosas que ha hecho Dios con nosotros no se quedan ahí. Nos dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy curioso que muchas veces luego se pelean las personas por las palabras elección y escogerse y etcétera. Generalmente la palabra escoger, elegir, etcétera, siempre vienen con un para. Esto es muy importante tanto en la traducción hispana como en sus originales, porque no es algo así como que Dios dice yo te elijo, y yo te elijo, y yo te elijo, sino siempre tiene que ver con yo te estoy eligiendo para algo, yo te estoy eligiendo para algo, yo te estoy escogiendo para algo. Siempre tienen que ver así. La primera es una elección soberana, directa, sin ninguna intervención del hombre, donde el hombre no se puede escapar. La segunda tiene que ver con una elección para hacer algo, que es diferente. Y aquí nos habla que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nada más nos salvó, no nada más nos hizo reales sacerdotes, una nación santa, sino que lo hizo con el propósito de que anunciemos a otros las virtudes de Dios. Nos dejó aquí para anunciar el evangelio. Ese es nuestro propósito de vida.
Nuestro propósito de vida no es hacer dinero, nuestro propósito de vida no es tener una vida más cómoda, nuestro propósito de vida no es ser más, tener fama o cualquier otra cosa. Inclusive, nuestro propósito de vida no es tener familia. Nuestro propósito de vida es reflejar la gloria de nuestro Dios. Ahora, usamos todas esas otras cosas con ese propósito. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por un lado, Dios nos hace un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Pero la forma en que la gente puede ver claramente esas virtudes es a través de una iglesia que se ama. Es a través de una iglesia que entre sus miembros se pueden amar. El propósito del pueblo de Dios es que anunciemos a Dios y la clase de amor de Dios que opera en nosotros. La gente en realidad no puede ver a Dios, no puede percibir el amor de Dios. Lo que sí puede ver es a nosotros y el amor de Dios actuando en nosotros. Eso sí pueden ver. Me acuerdo que luego siempre me quejo de esos memes que dicen, que ponen que no mires a la gente, que no mires a la iglesia. Si en la iglesia te hacen cosas, no lo mires, tú mira a Dios. En realidad no es posible. En realidad lo que la gente ve de Dios lo ve a través de nosotros. No lo puede ver de otra forma. Los cielos cuentan la gloria de Dios, etcétera, pero la revelación desde esa perspectiva no va a decirles cosas que entre nosotros sí lo podemos hacer. Cuando les hablamos a las personas y les decimos Dios ama a cada pecador, le ama a usted a pesar de sus faltas, Cristo murió por usted, Cristo dejó su vida por usted y resucitó al tercer día por usted. También se aplica al hermano de la iglesia que no nos cae bien. Se aplica a la hermana de la iglesia que no nos agrada. Se aplica igual. Murió por ellos. Murió por el pecador al cual le damos un folleto. Murió por nosotros que recibimos el evangelio. Murió por el hermano o la hermana con el cual nos cuesta trabajo trabajar. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Piensen en esta iglesia, en esta primera iglesia en la historia. Tenía un testimonio específico. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Se juntaban, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. ¿Y qué dice? Tenían favor con todo el pueblo. La gente les observaba. En aquel entonces no había posibilidad de tener folletos, no había folletos. Pero observaba los folletos andantes de esa iglesia. No era una iglesia como la iglesia moderna, como la iglesia del siglo XXI, que es una comunidad de personas aisladas
que vivimos cada quien en nuestro mundo y que solamente nos reunimos el domingo o ahorita. No, era una iglesia donde se cohesionaban. Y como resultado de esa vida comunitaria que ellos tenían, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tenían un poderoso testimonio. Estos primeros cristianos compartían una vida que se convirtió en una muestra de amor. La única manera que la gente puede ver el amor de Dios en acción es a través de la iglesia. Y no a través de llevarles cosas, no a través de actos aislados de amor, sino a través de una iglesia en la que las personas se aman. Los cristianos como iglesia somos llamados a vivir de tal manera juntos que el mundo pueda ver el poder del evangelio. Que el mundo pueda ver los cambios, que el mundo pueda notar cómo se transforman vidas. Había uno de los, diríamos, padres de la iglesia del siglo II, siglo III, que escribió: somos un cuerpo unido por una profesión religiosa en común, por la unidad de la disciplina y por el vínculo de una esperanza en común. Pero son principalmente las obras de un amor tan noble lo que lleva a muchos a poner una marca sobre nosotros. Mira, dicen, cómo se aman. En aquel entonces hay que recordar, la iglesia estaba siendo perseguida. Y había gente que estaba dispuesta a morir, sin decir quién más era cristiano, con tal de salvar a otros. Ellos decían, sí, yo soy cristiano y a mí me puedes matar, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por otros. Era una iglesia que estaba dispuesta a padecer juntas la persecución. Era una iglesia que estaba dispuesta a que cuando le quitaban a alguien sus pertenencias por ser cristiano, el resto de la iglesia los acogía, los ayudaba, los animaba y ahí estaba con ellos. Cuando un miembro de la iglesia era atrapado y llevado finalmente a morir, el resto de la iglesia consolaba al resto de la familia. Y la gente podía ver en esas congregaciones el amor de Dios en acción. Y lo que decían era, mira cómo se aman. Pensemos por un momento en que si una persona que no nos conoce entrara a la iglesia y empezara a estar entre nosotros por varios domingos, podría decir, mira cómo se aman. Nos observaría a todos. Si estuviera ahí observando a cada uno, ¿podría llegar a decir eso? Mira cómo se aman. Me gustaría estar aquí. Nosotros debemos ser el reflejo del amor de Dios a través de nuestro testimonio como congregación. Un amor así en este mundo no puede ser ignorado. Mientras en los partidos políticos se pelean por el poder, mientras en las sociedades, en las asociaciones, etcétera, se pelean por obtener recursos, la iglesia debería de ser marcadamente diferente por ser un lugar donde reflejamos el amor de Dios. En esta última sección que vamos a estar viendo en estas semanas, vamos a hablar del poder único del testimonio congregacional, cómo se aplica esto a nuestra vida como iglesia y cómo podemos mejorar en esa vida juntos en la iglesia. En primer lugar, vemos el poder único del testimonio congregacional. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué era lo que según este pasaje iba a producir un testimonio claro de que Dios estaba con esta iglesia? Había una cosa, la unidad. Eso iba a crear un testimonio clarísimo. El despliegue de unidad entre los cristianos es un testimonio poderoso. El testimonio congregacional permite a los no creyentes ver el poder de Dios que no pueden ver cuando estamos solos. Nosotros podemos decir que ya hemos cambiado y ser amable con la persona que llega, a la cual le damos un folleto y le decimos hola, ¿cómo has estado? Y ser muy amigables hasta que los traemos a una actividad a jugar voleibol. Y empezamos, ¡ahí está el pan! Y a insultar al del otro equipo porque va perdiendo. Y ahí se nos quitó él. Ya he cambiado. Dios ha transformado mi vida y ahora me ha hecho una persona humilde y amorosa. Se nos quita los cristianos cuando llegamos, bueno, ahora ya lo quitamos para evitar la piedra de tropiezo por ahí, pero cuando llegábamos los domingos a la comida de aniversario, el domingo a mediodía con el calor, con el hambre y empezar, es que no me están atendiendo a mí, ya atendieron a la otra mesa, ¿por qué no atienden mi mesa? Y ahí se nos quitó lo buen testimonio, ¿verdad? El testimonio personal es fácil de decir soy buena gente. Pero hasta que nos ven aquí en la iglesia, les mostramos lo buena gente que podemos ser. El testimonio individual es poderoso, pero el testimonio colectivo es más poderoso. Ellos no pueden ver, la gente no puede ver que somos uno, que el Padre está en nosotros y que Cristo está en nosotros hasta que nos vea todos juntos con el mismo Señor, con el mismo Salvador, actuando juntos. Hasta ahí nos pueden ver. Ah, sí, sí es cierto. Cristo está en él porque se nota su forma de ser junto con la otra persona y con la otra persona y con la otra persona. Ahí se nota nuestro testimonio. Nuestra unidad en el Evangelio testifica de Cristo y de su amor para su pueblo. Cuando podemos relacionarnos con las personas de la iglesia más allá de nuestros círculos, produce un impacto en el testimonio de Cristo. Se puede ver a veces, lo notamos, y a nosotros nos gusta la idea de las iglesias pequeñas. Vamos a las misiones y ahí vemos cómo se aman. Y pensamos, ahí sí se aman. Bueno, debería de ser lo mismo en nuestra iglesia, aunque seamos más. Se supone que está Cristo en todos, ¿no? Y si se supone que está Cristo en todos, nadie puede odiar a alguien nadie puede odiar a otro que también tenga Cristo. No se puede. Probablemente tengamos, a lo mejor por nuestras formas de ser, no tenemos tanta convivencia, pero ningún verdadero cristiano puede odiar a otro verdadero cristiano, no se puede. No es posible. Los dos tienen el mismo espíritu, los dos tienen el mismo amor. El despliegue de unidad entre cristianos es un poderoso testimonio. El despliegue de amor entre cristianos es un testimonio poderoso. Mateo capítulo 5, versículo 6. Una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una de las cosas que nos caracterizan como cristianos es el deseo de hacer el bien. Y la promesa de Dios es que vamos a ser saciados. Vamos a querer hacer el bien, vamos a ser saciados de ello. Ante el mundo, no es la sana doctrina ni una adoración apasionada lo que los impresiona.
Lo que los impresiona es cuando llegan a una iglesia y pueden ver a todos sus miembros haciéndose el bien. La enorme decepción que se llevan algunas personas cuando llegan a la iglesia es cuando se enteran que hay alguien que estafa a otra persona dentro de la misma iglesia. Cuando alguien hace esto malo con otra persona de otra y hacen un desastre. Decepciona tremendamente. El amor nos debe de llevar a las buenas obras, que son la ventana a través de la cual el mundo ve y glorifica a Dios. Amamos al perdido, ¿verdad? Y queremos que los perdidos lleguen a conocer a Cristo, pero para que ellos puedan ser impactados por nosotros, necesitamos tener amor por la iglesia. Como iglesia nos ayudamos mutuamente en nuestro testimonio. Es bonito cuando alguien invita a otra persona a la iglesia, alguna persona trae a su familiar, a su amigo, y llegan a la iglesia. Tal vez la persona no tiene muchos talentos, tal vez no tiene muchos dones, pero para eso está la iglesia. ¿Quién aquí llegó porque alguien de la iglesia lo invitó? Quien sea. Llegaron porque alguien de la iglesia los invitó, ¿verdad? ¿Quién de ustedes que llegó porque alguien los invitó? Uno fue el que lo invitó y otros fueron los que se encargaron de animarlo a quedarse. ¿Sí o no? Así pasa. No es la persona, a veces la persona con la que llegamos o la persona que nos trajo, no es la persona que se va a quedar con nosotros. Ahí entra toda la iglesia. Ahí entra toda la iglesia. Y es cierto, hay veces que a veces alguien trae a un invitado y puede llegar a pasar que la iglesia se encarga de correrlo. Me acuerdo hace muchísimos años había una señorita que llegaba nueva. Llegaba, eso ya pasó muchos años. Yo creo que ya hemos madurado a estas alturas. Pero llegó hace muchísimos años. Y le empezó a hablar a un joven. Y como otra señorita tenía intenciones con ese joven, pues hizo un relajo. Le empezó a decir a todas sus amigas que no le hablaran a esta señorita. Y sí, llegó esta señorita bien feliz a la actividad de jóvenes y todas las demás le dieron la espalda. No regresó. Yo creo que ya hemos madurado, espero que ya hayamos madurado a estas alturas. Eso ya fue hace como 2 décadas. Pero yo lo siento por esa señorita. Espero que después Dios de una u otra manera haya tocado su corazón y no hayamos sido los culpables de que esa persona diga, no, yo no quiero nada que ver con Cristo porque así son. El testimonio poderoso de la iglesia también se puede volver en nuestra contra. Como iglesia nos animamos. Como iglesia el testimonio corporativo es algo único. Una asamblea de creyentes puede glorificar a Dios con un mayor volumen y variedad que lo que puede hacer una sola persona. En la iglesia la gente ve el testimonio de Cristo vivo. Eso es lo que se espera ver en nuestra congregación. Los cristianos trabajamos juntos a través de la iglesia. Somos más eficaces juntos. Ayer estaba, después sí llegaron, pero bueno, realmente el hermano estaba un hermano testificando, pero él se quedó en esta zona por algunas necesidades y a mí me tocó testificar en una calle del Autilio y al principio estaba solito. Se siente feo. Había unos perros y dije, híjole, creo que me voy a llevar la mordida de mi vida. Pero no, gracias a Dios los perritos después encontraron a alguien con quien entretenerse y se fueron. No me vieron comible. Pero se siente feo. No es lo mismo cuando salimos, cuando por lo menos hay otra persona. Después ya llegó otra persona y ya me sentía, ya no me sentí tan feo, tan mal. Pero sí, pero ya no me sentí tan mal. Entonces, a veces pensamos en un testimonio individual
el poder del testimonio individual, pero el testimonio colectivo es mucho más amplio. Somos llamados, somos escogidos para anunciar a Dios. Y la forma de anunciar a Dios es a través del amor y la unidad. Podemos darle un folleto a una persona, llevarle a los pies de Cristo, invitarle a la iglesia y hacer que nunca más vuelva. O hacer que quiera quedarse. Cuando ve nuestras vidas. Cuando ve cómo interactuamos entre nosotros. Cuando ve cómo somos capaces, de trabajar juntos, de amarnos mutuamente, así como Dios nos amó a nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que con esta cita empezamos hace varios meses? La iglesia refleja la sabiduría de Dios, pero también refleja el amor, refleja su bondad, la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Para que la gente pueda comprobar lo que es la unidad y el amor cristianos, los necesitamos exponer a la vida de la iglesia. El lugar más natural para hacerlo son nuestras reuniones de congregación. Próximo jueves, viernes, inclusive el sábado y el siguiente domingo, tendremos conferencias. Ahí es donde tenemos una gran oportunidad de invitar personas y exponerlos a un poco de la vida de nuestra iglesia. Donde podemos darles la bienvenida, donde podemos invitarles a nuestras reuniones, donde podemos ayudarnos mutuamente. A mostrar el amor a nuestras visitas. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia. Me acuerdo bastante bien. Soy historiador, así que me tengo que acordar hasta de la fecha. Era 3 de mayo. Y llegué. La primera vez que llegué, me pusieron con un hermano que era bien serio. Bien serio. No habla. Me dijeron que era de mi edad y que pero en realidad era más chico. Pero era bien serio. Al final, ya que había recibido a Cristo, ya me despedí, ahí estaba y le digo, hasta luego, hasta luego, pero no se enoje. Así me acuerdo que le dije, no se enoje. No me tenía que esperar. Pero luego el que le siguió en la tarde era el hermano Mario Gutiérrez. Ya lo conocen, ¿verdad? Los que lo conocen saben que es muy amigable. Creo que al pastor realmente le empecé a hablar como 3 meses después. El que me trajo en el camino fue otro hermano, el hermano Mario. Si hubiera sido la obra nada más del pastor, yo probablemente no me hubiera quedado. Fue otro hermano de la iglesia que hizo la labor. Y no porque el hermano Albino no quisiera. No hay tanta gente. Llegan nuestras visitas. Esa es la oportunidad de mostrar nuestro amor. No asumir que se van a quedar. Hable además otras veces no nos va a ser posible hablar con visitas, otras veces no vamos a poder invitar a nadie. Hable con sus conocidos de lo que hace en la iglesia. A todos nos gusta hablar de lo que nos interesa, ¿verdad? Si es el fútbol, si es la música, si es el trabajo. Y cuando hablamos con otros, ¿qué decimos de la iglesia? Fui a la iglesia el domingo.
¿Pero qué hicieron? A veces van a escuchar algún sermón que le es útil a una persona que está pasando por una situación y puede platicar con ella. Hablar de los sermones, hablar de la vida en la iglesia y no hablar de que fui a la iglesia, fue horrible, no sé qué, estuvo bien aburrido, cantamos manos cariñosas. Y la otra persona, ¿y eso qué es? ¿Verdad que no? Una vez estaba escuchando a una persona hablar a una persona inconversa. No, estoy yendo a la iglesia, que no sé qué, y te invito, pero no le vayas a hablar a tal persona porque esa persona me cae, no sé qué. Me daban ganas de darle un zape. O sea, ya de antemano le estaba diciendo, ven a la iglesia, pero no le hables a tal persona. Que él estaba diciendo, no vengas a la iglesia. Somos iguales. Hermanos, la iglesia está llamada a mostrarle al mundo la incomparable sabiduría de Dios. No va a haber otro lugar. No ha dejado Dios otro lugar más que la iglesia para dar testimonio de Él. Es de gran testimonio a las personas ver cómo gente diferente en todos los aspectos estemos unidos por una cosa, el Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La única forma que tienen para ver que realmente eso es cierto es a través de nosotros. Y no individuos solitarios que dan testimonio de que han cambiado. Recuérdenlo. Nuestros cambios se derrumban cuando ya estamos junto con otras personas, a menos que los cambios sean reales. Cuando usted como yo tenemos cambios reales en nuestra vida y nos juntamos como iglesia, se va a notar. ¿De qué manera podemos ejercer nuestra responsabilidad como iglesia para preservar el Evangelio, el testimonio? 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Como iglesia, somos responsables de cuidar el Evangelio. Todos juntos. De cuidar que se predique el Evangelio y el Evangelio verdadero. Esa es nuestra responsabilidad. 1 Corintios 13, 4 al 7. Primera Corintios 13, 4 al 7. Somos responsables de predicar el Evangelio. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un bonito pasaje que usan las personas para los matrimonios, pero en realidad en el contexto también se aplica a nosotros. De hecho, está más en el contexto de la iglesia que en el contexto del amor matrimonial. Viene hablando del trabajo en una iglesia. El capítulo 12 habla de dones y el capítulo 14 habla de dones. Así que el capítulo 13 va a estar hablando de dones también. Pero ¿cómo se ejercen? En amor. Así como se les pide a los esposos y a las esposas que tengan un amor sufrido, benigno, que no tenga envidia, etcétera, 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 eso es aplicable más hacia nosotros. Como iglesia, somos llamados a preservar el mensaje del Evangelio y amarnos unos a otros.
En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Qué clase de amor? Sufrido, benigno, sin envidia, no jactancioso, sin envanecimiento, que no hace cosas indebidas, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor que se espera en la iglesia. No menos. Amamos a quienes son distintos, amamos en nuestro servicio, amamos en nuestras oraciones, amamos a la hora de apoyar, amamos a la hora de reprender, amamos a la hora de tener que ser pacientes, amamos a la hora de tener que ser tolerantes, amamos a la hora de tener que aceptar humillaciones, amamos al discipular, amamos al enseñar. La vida de la iglesia está diseñada para que demos testimonio del gran Dios que tenemos. Nuestras vidas en la iglesia son parte del plan eterno de Dios para mostrar su gloria ante el mundo y ante todo el cielo. Ese es el plan de Dios para la iglesia. La vida comenzó hace mucho tiempo en un huerto con un esposo y una esposa y terminará con una ciudad donde Dios mismo estará presente ahí personalmente. Y actualmente, mientras llegamos a ese día final, estamos llamados a reflejar un poco de lo que está por venir. Piénselo por un momento. El hermano o la hermana que está junto a usted, que está adelante o que está atrás de usted, un día va a estar con usted en el cielo. No va a decir Dios, bueno, tú que no te llevabas con él, tú no, tú sí, porque tú me caías bien. No va a hacer eso. Y un día, muy probablemente en el cielo, nos va a juntar a todos nosotros para que nos podamos ver. Ya en un estado diferente. Y nos vamos a ver por toda la eternidad, por cierto. Así que termino con Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad, dice desde el 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque nos has permitido tener un día más y ahora juntos tener un tiempo de meditar en lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Somos un solo cuerpo, no varios. Tenemos un solo espíritu. Servimos a un solo Señor. Recibimos gracia de un mismo Salvador. Y estamos aquí con un propósito: reflejar tu gloria. Señor, ayúdanos en nuestra vida como iglesia a adorarte. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida como iglesia a animarnos unos a otros, incluso a reprendernos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a estudiar juntos tu palabra. A animar a otros, a ser de bendición a quienes no conocen a Cristo para que se quieran quedar dentro de tu pueblo después de haber recibido a Cristo. Señor, haznos una iglesia unida entre toda nuestra diversidad, con todas nuestras diferencias de carácter, con todas nuestras diferencias de diferentes índoles, Señor. Haznos un solo pueblo. Ayúdanos a trabajar en unidad
para así reflejar ante todos tu incomparable sabiduría. Que tú, Señor, seas honrado en esta iglesia. Lo que no hemos hecho en el pasado, lo que hemos hecho mal en el pasado, que quede ahí atrás, para mirar hacia adelante y descubrir que lo más importante no es nuestro orgullo personal, sino tu gloria, que es lo que queremos que brille. Gracias, Señor, te doy. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar a los jóvenes bajar a sus